El caso de Luis Almonacid Arellano. ¿Quién era Luis Almonacid? Fue un profesor dirigente gremial ejecutado por Carabineros el 16 de septiembre de 1973. Tenía 42 años a la fecha de su ejecución. Es una de las víctimas de la dictadura militar en Chile. Estaba casado con la señora Elvira Gómez Olivares. Su viuda, ante la aplicación de la amnistía en el proceso judicial, denunció al Estado de Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que condenó al Estado exigiendo que no se aplique más la amnistía en los procesos judiciales de los crímenes de la dictadura. Luis Almonacid Arellano, dirigente de los profesores, militante del Partido Comunista de Rancagua, el PC, fue detenido en su domicilio por Carabineros. Su viuda Elvira Gómez Olivares hizo un relato ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de lo que pasó el día de la detención de su marido. El día 16 de septiembre de 1973, mi esposo fue a la casa a verme. Por él no se encontraba alojado allí por razones de seguridad. A eso de las 11:30 de la mañana, llegó una patrulla de carabineros a buscarlo. Lo sacaron a empujones, no le dejaron ponerse el vestón, se lo llevaron los carabineros. Lo empujaban y él iba nervioso con las manos en alto. Al llegar a la esquina de la casa, escuché la ráfaga de la metralleta. Eran 2 carabineros que en ese momento iban con él. Cayó herido, pero quedó vivo. Intenté acercarme a mi marido, pero el teniente que estaba con él con su metralleta me lo impidió. El sargento fue a buscar una camioneta, la trajeron, tomaron a mi marido y lo lanzaron arriba. Se subieron varios carabineros más, lo llevaron al hospital y murió al día siguiente. El proceso judicial en dictadura, en el periodo de dictadura, se presentó una querella el 3 de octubre de 1973 en el primer juzgado del crimen de Rancagua, que inició una investigación Rol 40.184, pero esta fue sobreseída por ese juzgado el 7 de noviembre de 1973. La Corte de Apelaciones de Rancagua revocó el sobreseimiento el 7 de diciembre de 1973. Desde esa fecha en adelante el caso fue sobreseído una y otra vez por el juzgado del crimen, mientras que la Corte de Apelaciones continuó revocando tales sobreseimientos hasta que el 4 de septiembre de 1974 confirmó el sobreseimiento temporal de la causa. Informe Rettig. Familiares de Luis Almonacid Arellano presentaron su caso ante la Comisión Rettig, Comisión de la Verdad, que tuvo la misión de calificar casos detenidos de desaparecidos y ejecutados durante la dictadura. Sobre el caso del profesor, el informe Rettig señaló que el 17 de septiembre de 1973 fue muerto Luis Alfredo Almonacid Arellano, de 42 años, profesor y dirigente del magisterio. Es candidato a regidor y militante del PC, Partido Comunista. Antecedentes y testimonios recogidos por esta comisión señalan que el afectado fue detenido en su domicilio en la ciudad de Rancagua por efectivos de Carabineros el 16 de septiembre de 1973. En el trayecto entre su residencia y el furgón policial fue ametrallado por sus captores. Carabineros trasladaron a la víctima al hospital de Rancagua, donde falleció al día siguiente a causa de heridas a bala. Teniendo a la vista los antecedentes expuestos, la comisión adquirió la convicción que Luis Almonacid fue ejecutado por agentes del Estado al margen de todo proceso, y ello representa una violación de los derechos humanos de la víctima. La justicia en el periodo de democracia, la aplicación de la amnistía, la famosa ley en Chile. Al regreso de la democracia, Elvira Gómez Olivares, la viuda del profesor Luis Almonacid Arellano, interpuso el 4 de noviembre de 1992, casi 20 años han pasado, una querella criminal ante el primer juzgado del crimen de Rancagua y solicitó la reapertura de la causa. El juzgado dejó sin efecto el sobreseimiento temporal y tomó los testimonios de los ex carabineros Manuel II Castro Osorio y Raúl Hernán Neviú Cortesí, los presuntos responsables de la muerte del señor Almonacid.
Por resoluciones del 3 de febrero y 3 de junio de 1993 y 5 de abril de 1994, el juez primero del crimen de Rancagua se declaró incompetente para conocer la causa y ordenó la remisión de la misma a la Fiscalía Militar y de Carabineros de San Fernando. La Corte de Apelaciones revocó la resolución de incompetencia. En consecuencia, se mantuvieron abiertas las investigaciones. El 23 de diciembre de 1994, el primer juzgado del crimen declaró cerrado el sumario. El 3 de noviembre de 1995, la Corte de Apelaciones decidió revocar tal sobreseimiento y reponer la causa a la etapa del sumario. El 31 de agosto de 1996, el primer juzgado del crimen de Rancagua dictó resolución mediante la cual sometió a proceso a Manuel Castro Osorio como cómplice y a Raúl Neviu Cortesí como autor del delito de homicidio de Luis Alfredo Almonacid Arellano. El 27 de septiembre de 1996, el segundo juzgado militar de Santiago se dirigió al primer juzgado del crimen de Rancagua y les solicitó que se inhibiera de seguir conociendo la causa en vista de que los procesados Castro Osorio y Neviu Cortesí están sujetos al fuero militar. El 5 de diciembre de 1996, la Corte Suprema resolvió el incidente de competencia declarando que es competente para seguir conociendo el asunto del segundo juzgado militar de Santiago. El 16 de diciembre de 1996, el segundo juzgado militar instruyó sumario a través de la segunda Fiscalía de Ejército y Carabineros de Santiago. El 14 de enero de 1997, la segunda Fiscalía del Ejército y Carabineros de Santiago solicitó al segundo juzgado militar que dicte sobreseimiento total y definitivo por encontrarse extinguida la responsabilidad penal de Castro Osorio y Neviu Cortesí, en virtud del decreto de ley 2191, la ley de amnistía. El 28 de enero de 1997, el segundo juzgado militar de Santiago, sin realizar ninguna diligencia probatoria, dictó sobreseimiento total y definitivo en aplicación del decreto ley 2191, ley de amnistía. La Corte Marcial, el 25 de marzo de 1998, confirmó la resolución del segundo juzgado militar. La Corte Suprema resolvió este recurso el 16 de abril de 1998, declarándolo no al lugar por extemporáneo. Proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El 15 de septiembre de 1998, la señora Elvira Gómez Olivares, la viuda del profesor Luis Almonacid, presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la cual se dio trámite. El 9 de octubre del 2002, la Comisión Interamericana, durante su 116º periodo ordinario de sesiones, adoptó el informe mediante el cual declaró admisible la petición. En el marco de su 122 periodo ordinario de sesiones, el 7 de marzo de 2005, la Comisión aprobó el informe de fondo en este. Concluyó que el Estado violó los derechos consagrados en el artículo 8 y 25 de la Convención Americana, en perjuicio de los familiares de Luis Almonacid Arellano. El 11 de julio de 2005, ante la falta de información del Estado sobre la implementación de las recomendaciones del informe aprobado, la Comisión Interamericana decidió someter el presente caso a la Corte. Proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 11 de julio de 2005, la Comisión presentó una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso del profesor Luis Almonacid. El 27 de julio de 2005, la Secretaría de la Corte, previo examen preliminar de la demanda realizado por el presidente de la Corte, la notificó al Estado. El 26 de noviembre de 2005, el Estado presentó un escrito mediante el cual interpuso excepciones preliminares, contestó a la demanda.
el presidente convocó a la comisión, al representante y al Estado a una audiencia pública que se celebraría en la sede del Superior Tribunal de Justicia de Brasil, en la ciudad de Brasilia, a partir del 29 de marzo de 2006, para escuchar sus alegatos finales orales sobre las excepciones preliminares y eventuales fondos, reparaciones y costas en el presente caso, así como las declaraciones de la señora Elvira Gómez como otros testigos por el Estado. El 29 de marzo de 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos celebró la audiencia pública en la ciudad de Brasilia, Brasil, a la cual comparecieron los representantes A. La Comisión Interamericana, B. por la víctima y C. por el Estado. Compareció la señora Elvira Gómez Olivares, testigo ofrecida por el representante. La Corte Interamericana de Derechos Humanos el 26 de septiembre de 2006 dictó sentencia. En primer lugar, se reconoció que el caso del profesor Luis Almonacid era un crimen de lesa humanidad. Los crímenes contra la humanidad incluyen la comisión de actos inhumanos como el asesinato, cometidos en un contexto de ataque generalizado o sistemático contra una población civil. Basta que un solo acto ilícito como los antes mencionados sea cometido dentro del contexto descrito para que se produzca un crimen de lesa humanidad. Todos estos elementos ya estaban definidos jurídicamente cuando el señor Almonacid Arellano fue ejecutado. La Corte Interamericana, en su sentencia, critica que en Chile los tribunales aplicarán el decreto de ley de amnistía de 1978. Leyes de amnistía, con las características descritas, conducen a la indefensión de las víctimas y a la perpetuación de la impunidad de los crímenes de lesa humanidad, por lo que son manifiestamente incompatibles con la letra y el espíritu de la Convención. En consecuencia, dada su naturaleza, el decreto ley número 2191 carece de efectos jurídicos y no puede seguir representando un obstáculo para la investigación de hechos que constituyen este caso. La Corte Interamericana en su sentencia señala que una ley de amnistía es contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos. Por tales razones, la Corte encuentra el Estado incumplido con los deberes impuestos por el artículo 2 de la Convención Americana por mantener formalmente dentro de su ordenamiento un decreto ley contrario a la letra y espíritu de la misma. En la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se exigió que el Estado de Chile no debe aplicar más el decreto de ley de amnistía para el caso del profesor Almonacid, como para otros casos de investigaciones de crímenes de lesa humanidad en Chile.